Buenos días, mi nombre es Yanina Consuelo Galvez Bazán, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en esta oportunidad voy a hablarles acerca de un artículo llamado Lesiones de la mucosa oral en un paciente con COVID-19, nuevos signos o manifestaciones secundarias. Este es el artículo del cual fue mi fuente de información. Continuaré con una pequeña introducción. La nueva enfermedad por coronavirus 2019, también llamado COVID-19, presenta una amenaza importante y urgente para la salud mundial. El nuevo coronavirus, que se denominó inicialmente como 2019 nCoV y ahora oficialmente como síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 o también llamado SARS-CoV-2. El sitio principal de infección del COVID-19 son los pulmones. Los síntomas que pueden presentar estos pacientes pueden ir desde síntomas leves, similares a la gripe, hasta una neumonía fulminante o una dificultad respiratoria potencialmente letal. Han habido algunos casos de COVID-19 que han presentado manifestaciones orales. Sin embargo, debido a la salud bucal de los pacientes con COVID-19, que puede verse afectada por la infección, aún hay dudas sobre si esas manifestaciones podrían ser un patrón resultante de la infección viral directa o un deterioro sistémico o debido a reacciones adversas a los tratamientos. Por eso, el objetivo general de este estudio fue reportar un caso relevante de manifestaciones orales en un paciente con COVID-19. Continuaré con el caso clínico. El 31 de marzo del 2022, un hombre caucásico de 67 años con antecedentes de haber recorrido la costa brasileña en los últimos 30 días fue ingresado en el Hospital Alvorada Brasilia de Brasil. 10 días antes, el paciente desarrolló síntomas respiratorios, así como también una progresiva disnea de esfuerzo, fiebre y diarrea. También se le preguntó al paciente acerca de síntomas como una disfunción gustativa y olfativa, y el paciente refirió hipogeusia. En la historia clínica del paciente refería enfermedad coronaria, revascularizada, hipertensión arterial sistémica, poliquistosis renal autosómica dominante y trasplante renal, lo que le llevó al paciente a tomar inmunosupresores de manera habitual, también una profilaxis farmacológica del tromboembolismo venoso pulmonar que presentaba el paciente, de tal manera que tomaba enoxaparina sódica de la marca comercial Clexane 20 mg por día. Luego se le realizó un frotis nasofaríngeo al paciente después de la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa para amplificación del ARN del SARS-CoV-2, de tal manera que dio positivo. También se realizó tomografía computarizada del tórax al paciente, dando infiltraciones hiperdensas difusas bilaterales en ambos pulmones, conduciendo así el ingreso del paciente en las unidades de cuidados intensivos. Posteriormente, el paciente fue sometido a una intubación orotraqueal debido a la progresión de la enfermedad e insuficiencia respiratoria. El paciente fue tratado con sulfato de hidroxicloroquina de la marca comercial Reuquino 400 mg por día, ceftriaxona sódica 2 gramos por día y acitromicina de la marca comercial Citromax 500 mg por día. Estos medicamentos fueron por 7 días. Luego de ello, debido a la sospecha clínica de neumonía asociada a la ventilación mecánica y el empeoramiento del recuento de leucocitos, se dio un nuevo régimen de antibióticos. Por ejemplo, con meropenem de la marca comercial Meronem 1000 mg cada 8 horas, sulfametoxazol más dimetropina de la marca comercial Bactrim 400 mg más 80 mg que fueron 1.5 ampollas cada 8 horas. Este nuevo régimen se dio por 10 días. Luego se sometió al paciente a una traqueotomía. De igual manera se realizó hemodiálisis con posterior recuperación de la función renal. Se mantuvo la ventilación mecánica con una buena recuperación y posibilidad de una respiración espontánea. De la misma manera el paciente volvió con el uso de inmunosupresores y la profilaxis farmacológica paravenosas del tromboembolismo venoso pulmonar que presentaba el paciente, tomando la enoxaparina sódica. En el 24º día de hospitalización se llamó a los dentistas para evaluar una placa blanca persistente en el dorso de la lengua. Esta lesión ya fue tratada previamente por los médicos con fluconazol intravenoso de la marca comercial Soltec, 200 mg por 100 ml, una bolsa al día por 10 días, y nicotina oral, 100.000 unidades internacionales por mililitros cada 8 horas por 30 días. Sin embargo, no se observó regresión.
Los dentistas también observaron, además de la placa blanda, múltiples úlceras amarillentas puntiformes en el dorso de la lengua que se asemejaban en la etapa tardía de las lesiones orales herpéticas. Se realizó la exploración intraoral completa al paciente y no se observaron otras lesiones, a excepción de un nódulo en el labio inferior de aproximadamente 1 centímetro en el diámetro mayor que fue sugestivo de una lesión reactiva, un fibroma, que fue confirmada por la paciente. Ahí podemos observar la imagen del paciente. También se realizó un cultivo de raspado de lengua que fue compatible con Saccharomyces cerevisiae. Además, el paciente presentaba una saliva extremadamente viscosa. No se recomendaron biopsias debido a las condiciones sistémicas del paciente. Luego se realizó la exploración física del paciente y no se observaron lesiones cutáneas. En ese momento la paciente conservaba los antifúngicos y se trató con enjuagues bucales sin alcohol, digluconato de clorhexidina 0.12% y aplicaciones diarias de peróxido de hidrógeno al 1%. El dentista instruyó la importancia de mantener el cuidado de la higiene bucal. Luego de 2 semanas del primer examen oral, las lesiones blancas en el dorso de la lengua mostraron una resolución casi completa. En un nuevo examen intraoral, el paciente presentaba una lengua geográfica asintomática clasificada como grave, según el índice de gravedad, que estaba asociado a una lengua fisurada. Tal como podemos observar en esta imagen, el paciente presentaba áreas atróficas rodeadas de un halo blanco amarillento, así como también lesiones blancas de la lengua que fueron sugerentes de candidiasis, sin embargo, mostraron una resolución casi completa. El paciente fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos y en los días posteriores mostró una pronta recuperación. El paciente no tenía fiebre y el médico pudo disminuir gradualmente el flujo de oxígeno interrumpiendo las terapias antibióticas. El paciente estaba consciente, orientado, no dependía de la oxigenoterapia, no presentaba quejas, tenía un apetito conservado, un buen consumo de agua, un buen volumen de orina y se mostraba febril. Entonces el paciente fue dado de alta el 14 de mayo tras 44 días de internación y el dentista solo le recetó cuidados de su salud bucal. 10 días después, que fue el 25 de mayo, el paciente envió una imagen intraoral en la que se podía observar el mantenimiento de la lengua geográfica, pero ahora se clasificaba como moderada. Además, se podía observar un área levemente eritematosa en la amígdala palatina derecha. Sin embargo, el paciente refirió estar asintomático. Continuaré con la discusión del artículo. La investigación actual muestra que el daño del coronavirus en los órganos respiratorios y otros órganos podrían estar relacionados con la distribución de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el sistema humano. Por lo tanto, las células con la enzima convertidora de angiotensina 2 puede convertirse en células hospedadoras del virus y causar reacciones inflamatorias en los órganos y tejidos relacionados, como por ejemplo la mucosa de la lengua y las glándulas salivales. La evidencia disponible aún no ha establecido un agente farmacológico eficaz y seguro contra el COVID-19, y las potenciales están relacionadas con varias reacciones adversas, incluidas las lesiones orales. La infección aguda por COVID-19, junto con las medidas terapéuticas asociadas, podría contribuir a resultados adversos relacionados con la salud bucal, lo que probablemente provoque infecciones micóticas oportunistas, infecciones recurrentes por el virus de la herpes simple oral, ulceraciones orales inespecíficas, farmacofisorupciones, disgeusia, serostomía relacionada con la disminución de la saliva, ulceraciones y gingivitis. Las condiciones bucales que presentó el paciente en este estudio y otros casos ya reportados apoyan la hipótesis de que son altamente sugestivos de lesiones secundarias resultantes del deterioro de la salud sistémica o debido a los tratamientos para el COVID-19. Cabe destacar la relevancia del odontólogo como parte del equipo multidisciplinario en el apoyo a los pacientes críticos en las unidades de cuidados intensivos como el COVID-19. Además se debe de proporcionar un seguimiento dental al paciente después de que se ha dado de alta del hospital. En los pacientes con COVID-19 debemos de considerar la aparición de algunos signos y síntomas orales, como por ejemplo disgeusia, petequias, candidiasis, úlceras traumáticas, infección por el virus del herpes simple, lengua geográfica y úlceras afines. Por lo tanto, debemos de enfatizar la importancia de realizar un examen clínico odontológico
de los pacientes con enfermedades infecciosas en la unidad de cuidados intensivos, considerando la necesidad de apoyo. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.